después de lo que ocurrió, lo que acabamos de ver en el Parlamento, Vizcarra sale, Mauricio Mulder le grita, pero a grito pelado vas a terminar en la cárcel, Vizcarra. El Congreso emite un comunicado en el que le atribuyen exclusivamente al presidente de la República la situación de incertidumbre e inestabilidad en la que nos encontramos. Literal, luego voy a comentar el tema, y adelanta que sea cual sea la fórmula que se adopte, el Congreso procederá únicamente dentro del marco constitucional vigente. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cuáles son las salidas que tenemos? Hay voces que señalan que lo que ha propuesto hoy el presidente es inconstitucional. Otros, sin embargo, invocan lo ocurrido con el fin del Fujimorato, en el que se incluyeron en la Constitución del 93 disposiciones transitorias que permitieron acortar el mandato y convocar a elecciones generales. ¿Qué salidas viables y legales existen para esta situación? Lorena Ormeño se lo consultó a especialistas. Vea con atención esta nota. He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro. No hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de presidente, cierre el Congreso. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia? Había pasado más de una hora de su discurso y el golpe llegó al final. Y considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. Pero aparentemente el impacto fue tal que en el lado fujimorista del hemiciclo solo se oía una voz que obligaba a la mesa directiva a tocar un timbre y llamar al orden. Esa voz solitaria era de la parlamentaria Tamar Arimborgo, mientras sus colegas de bancada parecían estupefactos. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, el Perú primero. Así, en respuesta, aparecieron los aplausos de apoyo de los ministros y las bancadas oficialistas y del Frente Amplio. Señores congresistas, el Perú primero. Recuperemos la confianza de la gente y demostrémosle al país que todos, sin importar banderas políticas, estamos unidos en la lucha contra la corrupción. Bajo la voz de Sí se puede, el presidente Vizcarra dejó el Parlamento, mientras una solitaria parlamentaria Arimborgo le gritaba fuera. De inmediato y con la bomba de tiempo entre las manos, los congresistas fujimoristas buscaron a sus aliados para escuchar su explicación o quizá para saber qué hacer, mientras el mandatario iniciaba su retorno a Palacio. Una vez más, el presidente de la República ha puesto al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad, con la cual ha generado una situación de mayores condiciones de conflicto político. Sin embargo, anunciamos que, sea cual sea la fórmula que adopte el Ejecutivo, el Congreso procederá, dentro del marco constitucional vigente, la verdad y el respeto de los principios democráticos. No nos aferramos a nuestros cargos. Era el temperamento de la nueva mesa directiva, pero según Vizcarra, el clamor popular le exigía cerrar el Congreso. No lo hizo, pero ¿es constitucional un adelanto de elecciones? Es perfectamente constitucional porque fue el mecanismo que se empleó en la caída del Fujimorato como una salida constitucional a la crisis que ocurrió con la emisión del video Curi Montesinos. Algunos dicen que es diferente la situación porque era una crisis política real, al decir que se veía pues dinero colocado en una salita, cómo se había doblegado el poder. A ver, lo que y que pasa, no corresponde acá. El instrumento es totalmente válido, es el mismo. Que los hechos sean diferentes es otra cosa, pero no nos pueden decir que porque los hechos son distintos, el mecanismo entonces no es aplicable. No, el mecanismo es perfectamente aplicable.
Pero en un plazo de un año, ¿es factible o no realizarlo con la previsible negativa del Congreso? Al menos de lo que hemos escuchado del mensaje de hoy, el presidente quiere usar el mecanismo que está previsto en el artículo 206 de la Constitución de que las reformas constitucionales se aprueban vía referéndum. La convocatoria a referéndum, según la Ley Orgánica de Elecciones, dice que el presidente tiene que hacerlo en un lapso no menor de 60 ni mayor de 90 días. Entonces eso significa, más o menos, que si queremos tener una renovación total, tanto de Ejecutivo como de Legislativo, Congreso, el 28 de julio del año 2020, eso significa que las elecciones tendrían que llevarse a cabo en abril del 2020. Y para que eso se haga así, si el presidente quiere optar por el mecanismo del referéndum, entonces el Parlamento tendría que aprobar esta ley en agosto, para que le puedan dar los tiempos. Si no hubiera apoyo del Congreso, cumplir la palabra empeñada implicaría la renuncia del presidente, su vicepresidenta, y Pedro Olaechea asumiría como jefe de Estado. Y Karina Beteta sería la titular del Parlamento. Para tratar de llegar a abril del 2020, si es que queremos hacer una transición democrática en julio del 2020. Si eso es así, yo creo que el primero que se tiene que colocar un plazo no es el Parlamento, es el propio presidente. ¿Por qué? Porque si hasta el mes de agosto, O sea, este mes. este mes de agosto, el Parlamento no hizo nada, entonces el presidente tiene que tomar otra decisión constitucional. Es que él y la vicepresidenta renuncien Que el presidente y la primera vicepresidenta renuncian. en agosto. En agosto. O máximo primera semana de septiembre. Exacto. El artículo 115 de la Constitución entonces activa la línea de sucesión. Que es el presidente del Congreso. Olaechea. Entonces el señor Olaechea asumiría la presidencia de la República y allí no tiene forma de gobernar. ¿Por qué? Porque en esos casos, cuando el presidente del Congreso es el que asume la presidencia, la Constitución lo obliga, subrayo, lo obliga a que él de inmediato convoque elecciones generales para renovación de Ejecutivo y Congreso. Y eso sería al siguiente 28 de Y ahí julio. ya te darían los tiempos, pues. Eso se podría dar en el mes de septiembre y entonces ya tienes para convocar en octubre, como se hace en las vísperas de cada quinquenio. Por lo pronto, el recorte de este periodo volvió a enfrentar al Ejecutivo y al Congreso. Tiene un problema de constitucionalidad, ¿no? Él podrá renunciar a la presidencia. El mandato del Congreso es distinto, es irrenunciable. Él lo plantea como una reforma constitucional y quiere forzar un referéndum sobre el tema. Me imagino que si hubiera una nueva elección, él no será candidato. El presidente de la República lamentablemente no tiene nada más que mostrarle a los ciudadanos que justamente estas pechadas al Congreso. Como no tiene otra cosa que mostrar, entonces hace ese tipo de shows mediáticos para poder seguir teniendo aire de aquí al 2021. No olvidemos lo que sucedió con Valentín Paniagua, ante una situación completamente distinta en la cual existían las condiciones para ello. Valentín Paniagua procedió a adelantar elecciones. En este caso, el presidente ha señalado lo mismo, pero yo no encuentro razones de fondo como para haberlo planteado. Saludamos que el presidente de la República, escuchando el clamor de la ciudadanía contra el blindaje de los corruptos, contra el entorpecimiento del sistema anticorrupción, haya planteado el adelantamiento de elecciones generales. Para muchos, el único camino. Para otros, una decisión extrema. El Congreso ha sido muy confrontacional, innecesariamente confrontacional, ha tenido muy poco tino político, pero en la práctica ha cedido frente al gobierno. Pero es un toma y daca eterno. Perdón. ¿Se puede gobernar así? Se gobierna así en todos los países democráticos. ¿O usted cree que no hay un toma y daca en el Congreso de los Estados Unidos? ¿O usted cree que no hay un toma y daca entre el Parlamento británico y el primer ministro? Por supuesto que lo hay. Lo cierto es que resulta innegable que un golpe en el juego político también impactará nuestra economía. Primero, al anunciar que va a presentar un proyecto de ley
de un nuevo marco normativo jurídico para la minería, en otras palabras, una nueva ley de minería, ha creado o va a crear una inestabilidad muy grande en el sector minero, que las grandes inversiones mineras donde se apuestan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares, obviamente que no van a hacerse hasta que no tengan claro cuál es el nuevo marco jurídico en el cual van a jugar. Y justo la inversión minera era la que estaba así. A pesar de lo de Tía María y todo eso. A pesar estaba así. Con esta noticia que ha dado, la va a hacer así a la inversión minera. Segundo, cuando ha dicho vamos a adelantar un año a las elecciones, está condenando al país a que los próximos 12 meses sean básicamente de confrontación política y genera lo que es veneno para la inversión, privada sobre todo. Con la decisión tomada, el camino está trazado, con resistencia o no. Vizcarra lo anunció, todos se van. Creo que el primero que se va a tener que colocar plazos es él, pues entonces van a tener que actuar muy rápido para armar todo este rompecabezas para que pueda calzar en los tiempos que se necesitan. Él mismo tiene que darse cuenta y ser consciente que él va a tener que apretar su propio botón de autodestrucción. Así las cosas, la cuenta regresiva ha iniciado. Solo queda esperar.